día tengan todos. Hoy voy a hablar de la libertad de expresión, pero no como un tema en sí, sino que yo me voy a referir a los límites que tiene la libertad de expresión. Me vi instada a hacer este tema porque veo que mucho en el internet ponen muchas ofensas, calumnias, difaman a personas y cuando se defienden dicen que es porque hay libertad de expresión. Ese es el objetivo de mi tema, darles a explicar a estas personas que están totalmente equivocados. Para empezar, voy a decirles que libertad de expresión en el diccionario dice que es un derecho humano fundamental que apoya la libertad de un individuo o una comunidad para articular sus opiniones e ideas sin temor a represalia, a censura o a una sanción legal. La persona se puede expresar libremente, oralmente, por escrito, por medio de una revista o un periódico, o por hacer una canción, un poema, una película, un libro, o por donde quiera, por la vía que sea, se puede expresar libremente. Este término generalmente se empezó a hacer famoso por cuestiones políticas, donde las dictaduras o políticas totalitarias prohibían que la población se expresara de manera libre y no puedan dar su punto de vista. En esos tiempos, por ejemplo, la persona no podía decidir su partido político, es más, ni siquiera podían votar, no podían elegir la religión y muchas cosas más, inclusive hasta sus gustos, no podían comprar libremente. Con la libertad de expresión, la persona opina libremente, denuncia injusticia y clama por cambios. Con la libre expresión, la persona puede decidir a quién amar. Por ejemplo, en tiempos pasados, una persona blanca no podía casarse con una persona de color. Puede elegir qué quieres ser en el futuro, si quieres ser policía, si quieres ser doctor, si quieres poner tu propio negocio, todo eso eres libre de hacer. Puedes expresar lo que sientes libremente. Por ejemplo, si no te sientes bien con una política, puedes ir al gobierno local y expresar que esa política no te gusta, quizás, por ejemplo, están subiendo mucho los impuestos y te está afectando. Todo eso eres libre de ir y decirlo, expresarlo y tratar de que haya un cambio. Puedes escoger la música que quieres escuchar. Hay música, por ejemplo, que a un grupo no les gusta y a ti te gusta, tú eres libre de escuchar esa música. Puedes venir y poner tu propia cultura en el lugar donde vives. Por ejemplo, si hay personas que son de países con otras religiones, con otra vestimenta, ellos pueden venir y ser libres, inclusive de trabajar con esa vestimenta. Yo he escuchado casos donde se los han prohibido, pero no han podido hacer nada con ellos porque eso es libre expresión. Puedes escoger el lugar donde estudiar, puedes escoger la sociedad donde vivir. La libertad de expresión es un derecho fundamental y necesario para los seres humanos y en realidad no existe un parámetro exacto de qué decir libremente o qué no, pero definitivamente la libertad de expresión no es 100% libre, hay que tener cuidado. Hay personas que han sido enjuiciadas por publicar cosas que no deben, inclusive los dueños de los medios de comunicación han censurado a grandes políticos por decir cosas que no deben. La libertad de expresión, si la usas con respeto y moderadamente, es muy necesaria para los seres humanos. Te permite escoger tu religión, te permite ser libre de opinar sobre un partido político, inclusive eres libre de poner en tus redes sociales que ese partido político estás apoyando, que ese te gusta más por este o el otro motivo que sea, eres libre de expresarte de esa manera. La libertad de expresión te permite vivir según tus criterios y tu voluntad. Lo único que te limita es que debes respetar a los demás, pero puedes escoger el restaurante, el gimnasio, el doctor, el partido político, la religión, dónde ir, dónde no ir, si no quieres trabajar y quieres tener tu propio negocio, si este partido político es el que te gusta o si esta religión es la que quieres seguir, etcétera. El principal beneficio de la libertad de expresión es que te permite vivir según tus criterios y tu voluntad. Lo único que te limita es que debes respetar a los demás. Pero sí te permite vivir sin temor a expresarte en el tema que sea. ¿Cuáles son los límites de la libertad de expresión? No puedes decir secretos, por ejemplo, en tu trabajo o hablar de clientes, dar información sobre cómo hacen un determinado producto. Por ejemplo, si trabajas en un banco, no le puedes decir a tus familiares la cantidad de dinero que tienes X persona. O, por ejemplo, si trabajas en un hospital, no puedes ir a decir a los vecinos la enfermedad que tienen ciertas personas. Hay muchos límites con respecto a eso. Tampoco puede decir un plan del gobierno. Por alguna emergencia o guerra, el gobierno puede limitar la libertad de expresión. Tampoco puedes culpar a alguien y decir mentiras sobre otros. ¿Cuándo no es libertad de expresión? Cuando incitas a la violencia, cuando discriminas,
cuando amenazas, cuando supones, cuando haces eso, algunos de ellos son delito y puedes ser enjuiciado si no tienes las pruebas necesarias por andar hablando de más. Por ejemplo, no puedes decir libremente, me caen mal las personas de color. O por ejemplo, la vez pasada salió en las noticias de una señora que la asesinaron y habían muchos involucrados en esa situación. Empezó la gente a poner que quizás ella andaba metida en droga o en prostitución o en tráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es totalmente prohibido. Eso es difamar y calumniar porque no tienen las pruebas necesarias. Si nos ponemos a parir ideas, nos van a salir miles de cosas que pudieron ser y quizás ninguna es la verdad. Por ejemplo, si un gobierno no te cae bien, no puedes venir a decir libremente son ladrones, son delincuentes, me están robando. No puedes decir ese tipo de cosas si no tienes las pruebas necesarias. En redes sociales yo leo mucho comentarios de personas que se ofenden, se tratan terriblemente con malas palabras, obscenidades, se dicen vulgaridades y se sacan muchas cosas personales. Quizás tuvieron amistad y se conocen y se empiezan a decir cosas y cuando alguien les dice, mire, debería de respetar, no hable de esa manera, ellos dicen no porque es que aquí hay libertad de expresión. Pues déjenme decirles que están muy equivocados, no pueden difamar a nadie, no pueden calumniar a nadie, no pueden decir cosas personales de una persona. Hablar del otro, discriminarlo, terminarlo, rebajarlo, eso ya ni siquiera es juzgar, eso es demostrar tu bajo nivel de cultura que tienes. Es muy importante explicarle a los niños desde muy pequeños, ya inclusive cuando ya van a la escuela, desde kindergarten, que la libertad de expresión tiene sus límites, porque ya vemos que ahora se le llama bullying, pero es cuando los niños llegan a decirle al otro, estás loco, estás gordo, estás feo, eres de color, eres de tal religión, ¿por qué te vistes así? ¿Por qué usas lente? ¿Por qué no hablas inglés? Etcétera, etcétera. Muy importante explicarle a los niños el respeto a los demás. Porque si desde niño entendemos que debemos de respetar a los demás, su modo de vivir, su religión, su estilo de vida y todo lo que nos hace diferentes unos con otros, entenderíamos que la libertad de expresión tiene sus límites y no necesitamos sacrificarnos para estarnos deteniendo en cómo expresarnos porque sencillamente sabemos que debemos de respetar a los demás. Eso es todo. Siempre les invito a que compartan el video, que le den like si les gusta, que se suscriban, que le den clic a la campanita y los espero en la próxima. Bendiciones. Que tengan un buen día o buenas tardes o buenas noches.